Hola a todos y todas y sean bienvenidos una vez más a esta serie de videos acerca de la fisiología trigeminal durante la deglución. Mi nombre es Jorge Silva y soy fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, en Brasil. Y hoy vamos a hablar y vamos a estructurar en diversos videos la fisiología trigeminal durante el ciclo vital. Haremos un hincapié en la gestación, en la neonatología, el rol que tiene en el resto del desarrollo del ciclo vital, que eso incluye desde que somos niños hasta que envejecemos, el rol de en la apreciación de la comida y cómo la apreciación de la comida va estructurándose en el paso del tiempo, cómo el fonoaudiólogo interviene ahí, los sistemas cognitivos y también conductuales relacionados y cómo la integración sensorial eh, interviene en ellas. Y vamos a hablar aparte de eso, con un capítulo más fundamentado en lo que es senectud, lo que es adultos mayores, porque es un área que reviste especial atención, sobre todo en un tema de una excelente calidad de vida que toda persona tiene derecho a tener y donde el fonoaudiólogo puede intervenir de una manera apropiada y novedosa a la vez. Vamos entonces a hablar acerca de el rol de la fisiología trigeminal durante la gestación. Habíamos hablado hace un tiempo atrás de que la fisiología trigeminal tiene directa relación con la capacidad sensitiva que tiene el sistema orofacial, o mejor dicho, la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Y sin embargo, esta visión pudiera ser acusada de localizacionista en el sentido de que se remite solamente a un área de la fonoaudiología. Pero todos sabemos que estas habilidades tienen directa relación unas con otras. Por algo somos profesionales de la comunicación humana. Y para poder dar cuenta de eso, necesitamos relacionar las áreas de forma tal de que nuestro trabajo sea lo más eclético posible, pero sin perder con ello calidad. Una importante cita que es hecha por Ad Albertson, que tiene incluso su propia página de deglución en la revista Nature, es la siguiente, en la cual habla acerca de que la emergencia satisfactoria de las habilidades comunicativas se relacionan con una alimentación y deglución exitosas. Los patrones de alimentación normal reflejan el desarrollo temprano de vías que aseguran las bases para una futura habilidad comunicacional o futuras habilidades comunicativas. Lo que significa que estas conductas orales relacionadas con la deglución, con la motricidad facial, son prerequisitos o más bien potencian lo que a la larga va a ser más adelante habilidades comunicativas de orden superior y que nos distinguen de otros animales, como puede ser la articulación del habla. El rol de la comunicación, entonces, perdón, de la gestación, en trigémino es dar cuenta de un acto comunicativo, el primero de todos, que tiene que ver con la sensación táctil orofacial inicial. Aquí es donde tenemos que recordar las clases que vimos de fisiología trigeminal general. Unas son de aparición temprana y otras son de aparición tardía. Esos tipos de sensaciones tienen dos vías, la protopática y la epicrítica. La de aparición temprana es la de protopática, que sensa principalmente temperatura, dolor y tacto grueso, y son las primeras inervaciones en aparecer en los seres humanos durante la gestación. Además, dentro de ellas hay un desarrollo conjunto de la musculatura y de la propiocepción, dado que este tipo de integración se fundamenta en el aprendizaje motor que ocurre a niveles tempranos, donde el embrión y luego el feto van estimulando hasta llegar a diversas conductas que tienen que ver con el acercamiento de ellos hacia el medio. Mientras tanto, que la aparición tardía, que termina el tacto epicrítico, da cerca de un comienzo del desarrollo del tacto epicrítico para poder dar cuenta más adelante de habilidades alimentarias superiores que tienen que ver con la coordinación de diversos reflejos que ayudan a los bebés a lactar de manera adecuada y con ello el posterior desarrollo cerebral producto de la ganancia rápida de peso y la nutrición que se ve suplida por la misma para poder tener diversos ácidos grasos esenciales que intervienen en la maduración del sistema nervioso y que son muy importantes para el desarrollo posterior. Bien, acerca de esto existe harta evidencia al respecto. Lo primero es que estos acercamientos orales o estas conductas orales, como la autoestimulación orofacial que tienen los fetos cuando se llevan los dedos a la boca o empiezan
a succionar líquido amniótico, que de paso es importantísimo para mantener la homeostasis del líquido amniótico en sí, y de no hacerse habrían graves consecuencias, es que esta autoestimulación oral es un predecesor del suckling o la conducta oral relacionada con el amamantamiento exitoso, que Adverson establece el mismo paper, o sea, en esta misma página, que es una página completa acerca de conducta oral relacionada con la deglución infantil. Seguimos con la autoestimulación orofacial. Tiene una importancia psicomotriz enorme porque también tiene que intervenir dentro de ella futuras habilidades relacionadas con las manos. Por ejemplo, la autoestimulación orofacial es predecesor de mejores habilidades manuales. ¿Ven? Todo esto va interrelacionado. Y a su vez, el mayor desarrollo cortical de las áreas relacionadas con el tacto orofacial está en directa relación con la cantidad de receptores que se desarrollan en diversas zonas del cuerpo y que son más densos en algunos lugares que en otros. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos los primeros libros de neurología y veíamos el modelo del homúnculo, y veíamos que la cara está sobre representada en este modelo de ser humano, donde los labios, la lengua, la zona de la cara, por ejemplo, cobran mayor relevancia en relación a otras partes del cuerpo y donde existen los menores umbrales de detección del cuerpo humano. Bien. ¿Qué pasa en neonatología? Bien. En neonatología, nosotros tenemos que tener en cuenta que este procesamiento trigeminal nos va a dar diversas aplicaciones, tanto de la deglución como de la motricidad orofacial en sí y su relación con el mayor desarrollo psicomotriz del niño a medida que va avanzando el tiempo. Bien, tenemos entonces que Lau y Hartz en el año 99 establecen o aseguran en su paper que la relación con el desarrollo de los reflejos alimentarios y también de coordinación de las funciones sonomotoras van interrelacionados. O sea, por ejemplo, cuando yo utilizo la musculatura masticatoria para crear presión negativa, yo lo que hago es relacionar estos reflejos alimentarios con coordinación de las funciones oromotoras. Y eso posibilita, por ejemplo, actos motores más complejos que tienen que ver con la alimentación del niño. Bien, tenemos por ejemplo también que la temperatura tiene una directa integración, o sea, directo rol en la integración sensorial en el proceso de apego. Los niños se apegan más hacia aquellas emisiones de calor que están cercanas, que tienen que ver también con sentirse cobijado, que es una necesidad biológica, por cierto. Y la temperatura aquí es importante. La temperatura, vamos a ver más adelante, tiene diversas relaciones con la cantidad de succiones exitosas de los niños y vamos a verlas más adelante. Aquí hay una doble vía. ¿Por qué? Porque muchas veces en aquellos manuales que tienen que ver con neonatos acerca de la lactancia materna enfatizan el rol de la coordinación de succión, de glucón masticación, o sea, perdón, succión de glucón y respiración, pero olvidan que el niño recibe otro tipo de información sensitiva que tiene que ver, por ejemplo, con la sensación facial que tiene el niño al apegarse al cuerpo de la madre o en el del padre en la traslactación, por ejemplo, y cómo esto también media con el acto de deglución en sí. Esto tiene directa relación con los receptores que ya se desarrollaron, que son los últimos, por ejemplo, en el caso de los epicríticos, y el lobo de la ínsula. ¿Por qué? Porque el lobo de la ínsula controla varias cosas, pero varias de ellas se interrelacionan entre sí. Y unas de esas son la deglución y la otra es el apego. En distintos sectores del lobo de la ínsula, estos dos componentes se relacionan para poder dar paso a un acto alimentario complejo donde yo, como fonoaudiólogo, estoy interviniendo las dos cosas a la vez. Por lo tanto, yo debo saber de ambas cosas y también de las otras que están interrelacionadas. Por ejemplo, la relación con la conducta orientativa del bebé, como yo busco, por ejemplo en el reflejo de búsqueda, hacia la madre. Como yo, como bebé, de recién días de nacido, a través del reflejo de búsqueda, posiciono mi boca de la manera especial que se hace hacia el pezón para poder comenzar después con el amamantamiento. ¿Cómo esta influencia? Porque veamos que la sensación de satisfacción no es solamente que yo haga bien el acto motor, en este caso acto motor oral, sino que también yo me sienta cobijado, yo me sienta apegado, mis necesidades biológicas que tienen que ver con el manejo de la ansiedad
están siendo satisfechas. Esto tiene directa relación con el saciamiento del bebé. O sea, que el bebé se siente satisfecho a medida que va tomando lo que él demanda. Y que esto también tiene que ver con un aprendizaje que también es endocrino. ¿Por qué? Porque los centros del hambre están principalmente en el hipotálamo. Cuando yo hago esta relación insular hipotalámica, donde la ínsula, al manejar apego, y a su vez maneja control motor oral relacionado con deglución, insto ya el saciamiento. Bueno, la ínsula lo que hace es mandar eh, señales al hipotálamo a través de unas redes que están interrelacionadas para que cese el hambre. Eso indica más adelante que el bebé se siente satisfecho. Esto no es solamente algo innato, sino que se va regulando, ya que es una conducta alimentaria. Y vamos a ver diversas alteraciones de la conducta alimentaria que, si bien son estudiadas por psicólogos, también nosotros podemos agregar un granito de arena en la rehabilitación de aquellas personas si podemos dar cuenta de este sistema, que tiene una larga y estudiada relación, pero que no se ha integrado lo suficiente en los saberes del fonoaudiólogo, o de las fonoaudiólogas, que son mucho más que nosotros, claro. La sensación táctil de los labios y la succión es importante. Ya habíamos visto anteriormente que en el caso de la succión, la fuerza perioral es 30% mayor que en otros tipos de conducta alimentaria. ¿Para qué? Por esta misma razón, para poder asegurar el éxito de la alimentación infantil en esta etapa crucial de la vida, que me va a permitir más adelante diversos procesos que son muy útiles a lo largo de la vida y que tienen que ver con una adecuada alimentación y saciamiento de las necesidades nutricionales. Si yo aseguro la alimentación que da pie a eso, voy a desarrollarme de manera adecuada. Bien, y esto tiene que ver después con algo que tiene que ver con psicomotricidad, que es el posterior descubrimiento del mundo a través de la boca. Si yo tengo una integración sensorial adecuada de las texturas y consistencias de los alimentos y de los objetos que me rodean, estaré encaminándome de buena manera al descubrimiento posterior del mundo a través de otras estructuras corporales y a través de otras personas mientras mi apego se va desarrollando adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya vimos claramente que existe evidencia que relaciona conductas motoras orales adecuadas con desarrollo psicomotriz adecuado. Vean este esquema de amamantamiento. Aquí tenemos una madre con su hijo o hija con el método canguro. Y vamos a darnos cuenta que existen acá dos procesamientos en paralelo. No solamente estamos hablando de los sectores más densamente inervados para el tema de succión nutritiva, sino que también ese bebé se está apegando a la madre, está recibiendo información de temperatura, presión y tacto. Entonces, no solamente opera aquí un aspecto sensitivo trigeminal que tiene que ver con la deglución en sí, sino que estamos también viendo un procesamiento sensitivo de la cara en relación con otra persona que fundamentalmente es la figura de apego que se está creando. Esto lo hablan Trulson y Johansson en el año 2002. No es información muy nueva. Sin embargo, debemos dar cuenta que el proceso de deglución no imparte solamente aquí, sino que también en otros aspectos de las neurociencias que tienen que ver con el apego, que tienen que ver también con el procesamiento en paralelo y en diferentes conexiones neuronales que actúan entre sí para poder dar cuenta de todo este proceso, porque no solamente estamos hablando de deglución, estamos hablando de apego, estamos hablando también de cómo la madre se relaciona con el niño, cómo las hormonas relacionadas con la producción y eyección de la leche tienen que ver también con un desarrollo de apego que también afecta al niño, cómo se va retroalimentando esta situación y cómo nosotros como fonoaudiólogos a través de esta información podemos guiar intervenciones más duraderas, más trascendentales, que respeten los derechos de la mujer, que respeten los derechos del niño que está nacido, que indaguen acerca de las circunstancias en las cuales las personas nacen y que tienen que ver con una adecuada salud y un constante esclarecimiento de los derechos fundamentales de las personas. Bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el patrón de succión, que lo hemos estudiado constantemente, cómo se fija la boca del niño a la aureola, cómo eyecta leche, cómo se hace esta succión nutritiva de manera adecuada. Pero nosotros nos estamos dando cuenta aquí que también existe otro procesamiento al cual tenemos que dar importancia. Imagínense, por ejemplo, si se trata de un quemado, de una persona quemada. Imagínense, por ejemplo, si se trata de un niño que tiene alguna malformación cráneo-facial o una anomalía cráneo-facial.
Imagínense, por ejemplo, en el caso de niños con algún tipo de reflejo alterado, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, donde la sensibilidad está alterada, los patrones, los triggers, eh, todo lo que tenga que ver con la conducción nerviosa está alterada y nosotros tenemos que intervenir también ahí. La terapeuta ocupacional también nos puede ayudar un montón en este aspecto y hay que ver dónde sea el mayor caso donde aplicar cada aspecto fundamental de lo que hemos estado hablando. Bien, pero lo que hablé es principalmente, entre comillas, neonatológico. Podríamos ver el exterior que rodea este asunto y vamos a hacer un hincapié en el punto de vista ecológico del procesamiento trigeminal en la devolución infantil. Veamos, por ejemplo, de diversos escenarios donde nosotros nos podemos topar. El primero es el parto pretérmino. El desarrollo en riesgo de los reflejos y su coordinación. Hablamos del clásico ejemplo de los niños prematuros, por ejemplo, y donde nosotros tenemos que hacer ejercicios de succión no nutritiva para poder modular estos reflejos que son los más tardíos y que deben desarrollarse a partir de los 8 o 9 meses y que tienen que ver con un amamantamiento exitoso. Piensen también en los factores de estrés, cómo los aspectos negativos en el desarrollo de la alimentación afectan la dilución. Kenan et al. Y varias personas más, perdón, en el año 2009 lo hablan acerca de el desarrollo de la personalidad que va asociado a esto. Tenemos la disposición de servicios de salud que enfocan el cuidado de las conductas motoras orales. Por ejemplo, ahora en Chile Crece Contigo han hecho varios videos acerca de cómo es la higiene oral en bebés, en neonatos. Se están entregando trípticos acerca de cómo garantizar una adecuada lactancia materna. Estos trípticos ya no se entregan solamente a mujeres, se entregan a hombres, ya que las responsabilidades parentales deben ser en conjunto. Se está tratando de vencer un poco el machismo que rodea ese aspecto. Se está concientizando a la población para que tome acción acerca de conductas que intervienen en el desarrollo posterior de los niños. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algo cultural. Disminución del tiempo de contacto entre el bebé y sus cuidadores. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los hospitales? En los hospitales donde mantienen a los hijos lejos de los padres demasiado tiempo. O por ejemplo que nieguen el contacto entre el niño y la madre o el padre sin una debida evidencia al respecto. Por ejemplo, en partos normales, donde se le prohíbe literalmente a la mujer acceder a demanda suficiente tiempo que ella considere para poder estar con su hijo. Se escriben argumentos que no siempre son basados en una adecuada evidencia médica, sino que también intervienen procesos culturales relacionados con el manejo del cuerpo, la biopolítica. Eh, Tenemos también la preocupación histórica y cultural de los derechos de la mujer y cómo esto se relaciona con el cuidado del bebé. Entonces todo esto interviene, porque es la vulnerabilidad del niño la que está en juego y la vulnerabilidad de la madre como madre en sí. Y cómo se relaciona este papel en todo este desarrollo posterior de las conductas orales relacionadas con la deglución y con la exploración oral. ¿Y cuánto de este tiempo de estimulación se ha limitado por las prácticas de poricultura, que son las que rodean todo esto, actuales? ¿Cómo nosotros no podemos distinguir entre algo que está basado en la evidencia, algo que está basado en la evidencia y se toma de manera antojadiza, o algo que derechamente no tiene más que ver con prejuicios? Bien, nos toca hacer ese ejercicio también de cuestionarnos. ¿Estaremos haciendo lo suficiente? ¿Estaré teniendo una formación necesaria? ¿Estaré siendo, en términos de género, igualitario en el trato que yo le doy a la persona que está ejerciendo la lactación? Pudiendo ser incluso un hombre en el caso de la translactación, que fue lo que vi en Brasil. Bueno, esas cosas hay que empezarlas a cuestionar también porque son parte fundamental del ejercicio de nuestra profesión. Bien, Kenan et al. Realizan un esquema que parece resumido en su libro acerca de las conductas que están establecidas desde que el ser humano comienza a gestarse hasta que alcanza periodo donde abarca una mayor socialización con otros, que es el periodo preescolar. Partamos con el ambiente prenatal. En cada trimestre los teratógenos podrían interactuar con el bebé, o sea, perdón, la persona en gestación, y alterar su desarrollo cognitivo, neuronal, inclusive morfológico. Hablamos de eventos de la vida, también hablamos acerca del apoyo social que existe para las personas que están en este proceso, que es la gestación, el funcionamiento psicológico maternal, que no siempre es el neurotípico, y donde nosotros tenemos que apoyar sin ningún tipo de prejuicio. Nosotros tenemos que ir a visualizar si hay algún tipo de dificultad donde nosotros podamos apoyar, donde nosotros podamos tener una luz de alerta. Y cuando ya estemos hablando de parenting de estos niños al momento de nacer, hasta los 1,5 años, aquí
los roles fundamentales son la calidad de la responsabilidad que existe entre las figuras de apego y el niño, la socialización y la conducta y emociones relacionadas al momento de desarrollarse. Cuando esto, con el famoso toddler que le llaman a los niños de 1,5 a 3 años en Estados Unidos, cuando esto empieza a ser mayor, mantenemos esta fase, pero en relación al desarrollo del niño. En cuanto empieza a explorar, comienza a hablar, la comunicación ya no se basa fundamentalmente en acciones biológicas completamente, sino que también en intenciones comunicativas que nosotros tenemos que ver y que tienen su base también en el desarrollo anterior de conductas motoras orales exitosas. Bien, el niño en sí, desde el nacimiento hasta el 1,5 años, busca principalmente la regulación del arousal o de la alerta de la respuesta al estrés. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del desarrollo de insular, hablamos, por ejemplo, del desarrollo de las figuras de apego y cómo el apego interviene en la deglución, ya que en ambas partes están interrelacionadas. Bueno, cuando acá hablamos de regulación del arousal, estamos hablando de la regulación de la respuesta al estrés, de la ansiedad. El niño va aprendiendo a regular su ansiedad a través de el adecuado amamantamiento, adecuada lactancia materna. En esto interviene también todo lo que tenga que ver con crianza. Y esta adecuación a la ansiedad, este desarrollo favorable del apego seguro, va a intervenir también en el desarrollo de conductas alimentarias más maduras en cierto modo, pero también en intervención de la ansiedad misma que se va expresando en los niños a través de conducta oral. Bien, aquí interviene también el temperamento, que sabemos que es biológico, se hereda, y también la self-shooting. ¿Cómo voy a traducir esto? A ver, podríamos hablar de self-shooting. No es shooting, es shooting. Hablamos, por ejemplo, de autoexploración. Eso es lo principal. Cuando llegamos a de los 1,5 a 3 años, el niño va a comenzar, disculpen, a regular sus emociones, regular su conducta, comenzar a, como diría el viejo Maturana, a lenguajear, y el desarrollo de la empatía, en donde interviene fundamentalmente cosas como la teoría de la mente. Hasta llegar, por ejemplo, al periodo preescolar de 3 a 5 años, donde el foco será principalmente en las conductas proactivas y reactivas en relación al ambiente y a la socialización. Esto es importante para poder ver el posterior desarrollo de las conductas motoras orales que tienen que intervenir en deglución y motricidad orofacial de aquí en adelante, y vamos a verlas ahora. Hablamos de esto no solamente con una estructura que nunca cambia, sino que van produciéndose diversos aspectos morfológicos relevantes y que tienen que ver con el desarrollo del ciclo vital también. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de la dentición y de la musculatura masticatoria. Ya vimos que la musculatura masticatoria también interviene en succión, ya que mantiene ayuda en la implementación de la presión negativa necesaria para poder realizar esta succión exitosa, succión nutritiva, entre otras cosas. Bueno, tenemos la integración de nuevas texturas cuando pasamos ya los 6 meses y complementamos la alimentación materna, de lactancia materna, con alimentos sólidos. Hay un problema acá. Se dice muchas veces que la alimentación debe ser transitoria desde lo líquido hacia lo sólido. Sin embargo, la evidencia nos muestra que el periodo crítico de introducción a sólidos es anterior al de semisólidos. Por lo tanto, a los 6-7 meses existe un periodo crítico de asimilación de sólidos de texturas sólidas, donde no existe versión, y que Arvidsson lo detalla en esta página que tiene la revista Nature, donde es primordial el reconocimiento de la alimentación basada en sólidos. ¿Debe adelantarse? Bueno, hay un criterio ahí también, porque nosotros podemos hacer que el niño manipule los alimentos y se los lleva a la boca en trocitos, pero también hay un tema fundamental de cuidado de los primeros auxilios. Fundamentalmente, si vas a dedicarte a esta área de la deglución, instrúyete en primeros auxilios. Yo lo hice, aunque no me gusta mucho esta área para ejercer, y de esa forma vas a mantener la seguridad vital, en tanto también asegurar la seguridad alimentaria. Bueno, ya dijimos que el periodo crítico de introducción de sólidos es a los 6 o 7 meses, que esto tiene fundamentación, por ejemplo, en la aceptación posterior de texturas más complejas de las comidas, sobre todo en sólidos, y el desarrollo posterior o no de aversión alimentaria, o picky eating, como le llaman los gringos. Comenzamos, por ejemplo, también con los desarrollos de habilidades para la autonomía alimentaria, cuando el niño ya es capaz de situarse erguido
o también cuando se sienta y el control de la cabeza es adecuado para poder él mismo manipular el alimento y llevarlo a la boca y alimentarse. Bien, cuando ya termina la deglución infantil, eso de los 2 años y medio, según la bibliografía, se pasa a la deglución entre comillas adulta y se comienza con la integración de la reología y tribología de los alimentos a una nueva deglución, a un nuevo patrón de deglución, a un nuevo patrón de posicionamiento de la unidad cérvico-cráneo-mandibular, y en eso también interviene el nervio trigémino. Los componentes afectivos relacionados con el desarrollo psicosocial, por ejemplo, también tienen que ver acá porque el ambiente influye en la alimentación exitosa, y en Estados Unidos esto tiene un nombre llamado Mature Mealtime Behavior, o conducta de alimentación o tiempo de alimentación madura, y en los modelos ecológicos de la alimentación. Y además, en los niños desarrollan mayor su cognición y psicomotricidad, por tanto, los modelos de alimentación van cambiando. Bien, tenemos entonces los componentes trigeminales y aspectos del desarrollo psicosocial del niño. Sabemos que existe un importante componente motor y un control neurológico y cognitivo de este componente motor muy importante, y un componente sensitivo que también interviene en ambas, el nervio trigémino. Estudiarlos a cabalidad en algún tipo de disfunción o patología va a ser importante para poder comprender esta parte del problema, y que más adelante, a medida que el niño crece, tenemos entonces conductas de aproximación a objetos, a personas, a compañeros, etc., es donde intervienen diversos aspectos del desarrollo psíquico del niño, que incluía la autorregulación, que ya la vimos, que tiene que ver con a mayor éxito de la regulación de las conductas motoras orales relacionadas con la alimentación, intervienen en el desarrollo de una mayor resiliencia a la ansiedad. Tenemos el desarrollo de la personalidad en base a eso, el temperamento y otras cosas que vimos en el reporte de Killian, y los contextos culturales que propician o limitan este tipo de desarrollo y cómo nosotros intervenimos aquí también. Bien, este clásico esquema ecológico de Bronfenbrenner, que en este momento está en inglés, ofrece, aunque con limitaciones, claro está, una perspectiva ecológica del desarrollo postnatal. En todo este aspecto y espectro de situaciones y sistemas que intervienen e interrelacionan entre sí, existe deglución, porque el ser humano va desarrollándose en varias de estas, aunque no tenga voluntad para ir de un lado a otro, sino que sea la misma familia la que le lleve en distintos lugares o el contexto histórico que lo rodea. Y en este contexto de la deglución se puede ver una perspectiva ecológica acerca de diversos aspectos culturales donde intervienen conductas alimentarias. Primero que nada, el mealtime, comer en casa. Cuando hacen estos famosos cursos de mealtime en cada fin de año, nos explican, por ejemplo, que esta hora de comida es muy apropiada, intervienen procesos comunicativos que rodean el acto alimentario, entre otras cosas. También tenemos, por ejemplo, comer por fuera del microsistema. Bueno, sabrán si vieron en Psicología del Desarrollo que Bronfenbrenner en microsistema enfatiza el rol familiar, la escuela, los pares, la área de juego del vecindario, de la población, del barrio, los grupos de iglesia, los servicios de salud asociados con atención primaria, etcétera, que tienen que ver, por ejemplo, cuando el niño va a comer a restaurantes, a hospitales, en caso de que tenga alguna disfunción, locales de comida rápida, por ejemplo, donde interviene un procesamiento trigeminal aparte, que es el procesamiento de la grasa, ir a casas de familiares, por ejemplo, donde empieza a reconocer otro tipo de figura de apego, o bien figuras que ya no son extraños, que sin embargo pudieran ser nocivos o considerarse también benevolentes, etcétera. Tenemos también la conducta alimentaria en la escuela, por ejemplo, ¿no? En los jardines infantiles, cómo se regula el niño en relación a eso, si come adecuadamente, si tiene alguna disfunción, si no tolera bien los alimentos que, por ejemplo, manda el Junji o el Junaep cuando va creciendo, si lo encuentra demasiado duro, suave, claro. Esas cosas cambian, no es como en la casa. El confort que va asociado a la comida va modificándose en cuanto yo me vaya hacia estos aspectos más macro de la ecología. Comer, por ejemplo, en el recreo, que no es lo mismo porque comemos apurados, por ejemplo. Comemos de una manera más inapropiada, en el sentido de que quiero aprovechar el poco tiempo que me dan para poder jugar, y en ese tiempo también tener que comer. El desarrollo de parafunciones que tienen que ver, por ejemplo, con la extracción digital, la onicofagia, etcétera. Tenemos la influencia de la cultura en la modificación de conducta aproximativa. Por ejemplo, si yo tolero que mi hijo, no sé,
Hay algunas conductas que son un poco graves, por ejemplo, el momento que los niños muerden a otros niños, cómo regulan el tema de llevar objetos a la boca, eh, cómo las conductas aproximativas, por ejemplo, entre pares, niños que se muerden a sí mismos. El rol del género, cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos a las niñas, enfatizamos a las niñas de una manera machista que coman con la boca cerrada mientras los niños les toleramos todo este asunto pragmático. Por ejemplo, el tema de las sonrisas todo el tiempo, cuando veo a un extraño, sonreírle, aceptar los besos de otro. Imagínense, por ejemplo, tener que estar obligado a besar a extraños sin que tú quieras. Sin embargo, por vistas de una buena educación, esta conducta motora oral se enfatiza, se promueve, o al contrario, en culturas que tienen más que claro los límites y derechos que tienen los niños y invitan, por ejemplo, a este tipo de aproximaciones, las condenan, por ejemplo. Bien, tenemos también el manejo de los sistemas sanitarios, por ejemplo. ¿Qué hago yo como eh, preocupado de la alimentación de los niños en los hospitales? Cuando los niños comienzan a dejar la comida. ¿Contrataría a una fonoaudióloga para poder hacer una terapia relacionada con la aceptación alimentaria? Me lavaré las manos, esperaré, haré una tabla estadística de cuánto va a comer al fin y al cabo, etcétera. Bueno, eso también tiene que ver con un procesamiento desde el punto de vista ecológico. Anomalías en el procesamiento regional y desorden alimentario, por ejemplo, cómo estas anomalías influyen en cada uno de estos aspectos del desarrollo del ser humano. Y, por ejemplo, también tenemos la protección infantil, como yo enfatizo cuidados de puericultura relacionados con estas conductas motoras. Y todo esto y más dentro de la perspectiva ecológica. Bronfenbrenner era un capo al dar cuenta de todas estas cosas. Sin embargo, no dio un modelo de teoría del todo relacionado con el ciclo vital, si bien al menos nos da este esquema que es muy importante y que nosotros podemos estudiar. Por ejemplo, cuando hacemos las tablas SIF. A ver, este niño tiene rechazo alimentario. ¿Me quedo con eso? No, pues aplico los modelos biopsicosociales, que son lo mínimo, antes de lo comunitario, que es mucho mejor, y posterior, y hago los códigos SIF relacionados con los problemas asociados a este tipo de disfunción. Bien, ahora vamos a una parte muy importante que es, creo que es prudente saber porque a veces no tenemos cuenta de los hitos motores relacionados con el desarrollo cognitivo de las habilidades alimentarias. Esto se sacó de un documento gratuito, afortunadamente, del Foro de Infantes y Niños del 2014. Es una información bastante buena que yo voy a traducir más adelante y que la vamos a comentar solo de este libro para aquellos y aquellas que les encante el área de devolución infantil, de neonatos, etc. Bueno, al nacimiento llevamos nuestras manos a la boca y abrimos la boca en preparación para succionar. Qué increíble esta parte, porque aquí sabemos que él no puede pararse, sabemos que tiene un pobre control de cabeza, pero sin embargo está parando la unidad cérvico-cráneo-mandibular para poder abrir la boca en función de cómo yo guío mi conducta visualmente de la mano a la boca. Hablamos acerca, por ejemplo, que la somatopercepción y somatorepresentación no dependen de la guía visual y sin embargo, para poder desarrollar esto también necesitamos conductas psicomotrices donde interviene la guía visual y eso es, por ejemplo, en este tipo de casos. A los 2 meses ellos apretan objetos y llevan objetos y a los 3 meses estos objetos se los lleva a la boca. No se lleva solamente a la mano, es capaz de reconocer a través de percepción visual un objeto que le llame la atención, es capaz de dirigir un acto motor, una praxia motora, hacia el objeto en sí, lo toma y después lo lleva a la boca. Qué importante esto, un desarrollo cognitivo muy elaborado. Y a los 4 meses, por ejemplo, mantiene, mordisquea, o mouth es como traducible como explorar con la boca, y muestra exploración visual del objeto mientras lo hace. Se da cuenta que existen diversos inputs sensoriales que no solo tienen que ver con boca, sino también con el resto de extremidades asociadas a este acto. Bien, y de los 4 a 11 meses, bien, comienza a sentarse con algo de soporte, lo cual es importante en el momento de comer. Sabemos que los niños al comer se sientan o bien pueden caminar, como hemos visto en el desarrollo de la alimentación en el recreo. Pueden estar caminando y perfectamente comiendo. Ahí se altera un poco la situación típica de deglución. Bueno, mientras va desarrollando un control postural adecuado a conductas motoras de alimentación más elaboradas, mientras tanto, en los 9 meses, comienza a usar las pinzas a través de este milagro de la evolución que son los dedos pulgares oponibles y comienza a pesquillar cosas y ahora puede sentarse sin soporte. Ahí empieza entonces una manipulación más detallada de los alimentos. Ya no vamos a hacer como por ejemplo en estos modelos donde yo pico los alimentos sólidos, el niño trata de llevárselo a la boca y se empapa la cara
de salsa de tomate, por ejemplo. Aquí vamos a ver un proceso más fino. Bien, de 9 a 18 meses dice sus primeras palabras. Importante fue esto, hasta llegar a esto. No solo se trata de atención conjunta, no solo se trata de intersubjetividad, también hay un componente motor, o sea, un componente de conducta motora y cognitiva relacionada con la deglución que está presente aquí como una base, aunque no significa que sean lo mismo, claro está. Bueno, aquí comienzan a hacer contexto, con un contexto específico, pueden decir palabras para conocer o reconocer comida. Importante, muy importante. Se dan cuenta de lo que comen. A los 12 meses, al año, perdón, reconocen la comida por la vista, el olor y el tacto. Bien, aquí hay una integración sensorial de la cual hablamos antes y aquí se hace de manera consistente, ya al año. Recuerden, al año. Y como se comunican usando palabras para preguntar acerca del nombre de las comidas y lo que ellos quieren comer. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una voluntad. El desarrollo de una voluntad, de una motivación, tiene que ver también en los mismos lugares donde se procesa este famoso patrón generador central que interviene en los ganglios basales. Aquí, por ejemplo, vamos asociando palabras a las comidas a través de condicionamiento, aprendizaje asociativo, perdón. Y esto tiene también que ver con lo que nosotros estamos viendo después con el desarrollo trigeminal, como este desarrollo trigeminal adecuado que yo cuidé desde la base permite más adelante el desarrollo posterior de conductas motoras más elaboradas. Bien, y de los 11 meses y posterior podemos agrupar visualmente comidas en categorías. Bien, las pastas, las legumbres, las carnes, la leche, etcétera. Y podemos dar cuenta de cada textura y viscosidad de cada una de ellas. ¡Qué genial! Cuando esto falla, cuando hay versión alimentaria de cierto objeto, podemos saber, por ejemplo, que los niños de un año ya reconocen una agrupación alimentaria. Por lo tanto, si yo voy a hacer terapia, debería empezar acá. Bien. Ahora vamos a hablar del desarrollo cognitivo motor de habilidades alimentarias que tienen que ver con imitación. ¿Se acuerdan de Albert Bandura? El psicólogo más citado del mundo. Después de Skinner, claro. ¿Y Freud? Bien, el caso de que Bandura, a diferencia de los otros dos, está vivo y sigue vigente. Jones, en el año 2007-2009, también ayuda aquí. En la revista salen todas las citas relacionadas con todo esto, aunque no aparecen directamente hechas, sino que están en un catálogo de referencias al final del documento. Y aquí la imitación, el aspecto social de toda esta conducta alimentaria, por ejemplo, en el nacimiento ya está presente, ya que los niños imitan la expresión facial de los adultos. Y en esta imitación de expresión facial, yo lo que hago es tener percepción de estas estructuras faciales que me permiten reconocer como propios los músculos de la cara y además de eso imito la expresión facial del adulto a través de una guía visual y con ello hago esos movimientos y que incluyen la apertura de la boca, ya que también estamos usando el componente motor del nervio trigémino y el componente sensorial asociado a propriocepción, además de la vía facial, del nervio facial, con el músculo de la mímica. Aquí lo detallan más con el desarrollo trigeminal de la apertura bucal en respuesta a la apertura bucal del adulto. Qué importante es la estimulación temprana en esta parte. Si nosotros, por ejemplo, estimulamos que los niños abran la boca mientras nos ven, estamos propiciando también una conducta que más adelante va a tener una base establecida, más allá de la impronta biológica relacionada con este aspecto. Vamos a omitir los 4 o 6 meses y de 6 meses a 2 años porque esto tiene que ver principalmente con aspectos del neurofacial. Nosotros nos enfocamos en trigémino ahora. Y a los 2 años imitamos la conducta de otros niños. Ya no me guío por el adulto solamente. Mi proceso de apego, exitoso o no, ha pasado. Y ahora estoy comenzando a buscar compañeros y pares con los cuales yo voy a propiciar relaciones sociales. Imagínense este niño que se lleva algo a la boca. ¿Qué hará el otro niño? Probablemente lo imite y lleve el mismo objeto a la boca. Por lo tanto va a experimentar los sabores de saliva del otro. Y va a desarrollar algún tipo de conducta de aproximación o aversión dependiendo del caso. Inclusive en niños, por ejemplo, que tienen hiposensibilidad o hipersensibilidad, trastornos de integración sensorial. Esto va a verse mucho. Niños que comen diversas cosas que no deberían comer, por ejemplo, arena, arcilla, plasticina, etc. Y como esto influye en la autorregulación, pasemos, por ejemplo, en cómo esto interviene en la psicomotricidad. Y aquí vamos a mantenernos al tope, porque es algo que deberíamos saber. Recientemente se han visto resultados de investigaciones que dan cuenta, evidencia al respecto, pero la psicomotricidad nace mucho tiempo atrás en Europa, con Henry Wallon, con algunos textos de Piaget y otros autores más.
Y la psicomotricidad aquí es importante. ¿Por qué? Las conductas psicomotoras de desplazamiento, que son de tipo exógena, autónomas y coordenadas constructivas, intervienen en el desarrollo de la alimentación, de estas conductas alimentarias dentro de estos contextos. Hablemos de lo que pasa primero. Los desplazamientos exógenos, donde hay una predominancia de la satisfacción de las necesidades básicas y funciones viscerales en relación con el procesamiento afectivo. ¿Ven? Ya nos remitimos a ínsula, ya nos remitimos a las dos cosas que hemos estado relacionando. Estos dos poseen dos subestadios. El impulsivo, que es de recién nacido 6 meses, donde las conductas de apego vienen con mediatizadores entre él, ella y el ambiente. Y en este caso el mediatizador es el adulto. El periodo de inseguridad gravitacional, en donde los niños sienten miedo al momento de que se los cargue. Y la dependencia psíquica motriz hacia ese mediatizador, en cuanto yo hago este proceso motor oral relacionado con la alimentación, la deglución infantil, siempre en presencia del mediatizador. Bien, cuando ya pasamos de los 6 meses a un año, pasamos a la etapa tónico-emocional que habla Wallon, donde maduran las funciones viscerales interoceptivas. Y cuando hablamos de las funciones viscerales interoceptivas, hablamos, por ejemplo, del funcionamiento trigeminal. Cuando ya tengo a tope mi procesamiento sensitivo epicrítico y puedo reconocer tamaños de bolo, puedo reconocer texturas del bolo, puedo reconocer viscosidad del bolo en relación con la saliva, puedo reconocer también cuando mi boca está seca y necesito tomar agua, en tanto yo demando leche materna para poder hidratarme. Más adelante, cuando ya puedo ser capaz de tolerar el agua potable, tomar agua potable, y recordemos que los líquidos son las cosas más difíciles de deglutir de todas. Bien, cuando esto madura y cuando ya nos nacen los dientes, las piezas dentarias, ya vamos cambiando estas funciones viscerales interoceptivas que teníamos al comienzo y comienzan a madurar. Cuando pasamos a la etapa de los desplazamientos autónomos, tenemos seguridad gravitacional, nosotros ya podemos erigirnos, ya podemos tener control de tronco y cabeza, tenemos un entorno ecológico más amplio para explorar, ya que podemos desarrollar estabilidad y podemos ir más lejos de nuestros mediatizadores, y vamos a poder darnos cuenta de la importancia de la postura bípeda en la misma deglución, por ejemplo, y el desarrollo de la praxia fina. Entonces yo, por ejemplo, cuando hacía el ejemplo de las pinzas con los dedos y el pulgar oponible para poder comer pedazos de alimentos, donde interviene también el procesamiento de las texturas de manera adecuada para no propiciar conductas de rechazo alimentario. En esta etapa de desplazamiento autónomo comienza la construcción del modelo corporal. Hablamos acerca del modelo corporal hace muy poco en integración sensorial y deglución. Tenemos somatorepresentación, que es la representación de la boca sin guía visual al momento de deglutir, y la somatopercepción, donde intervienen diversos inputs sensoriales y sensitivos que dan cuenta de las características de la comida al momento de hacerlo y cómo esto también se vincula con el juego. Por eso muchas veces estas cosas se instan a, por ejemplo, los niños jueguen con la comida. y de esa manera propicias mayor aceptación alimentaria. Los desplazamientos corporales coordinados y constructivos, que es otra de las etapas que ya más adelante, hay varias más, establecen una motricidad más planificada, organizada e intencional. Mi motivación al comer no va a ser solamente motivada por una necesidad biológica constante, sino que yo elijo dónde comer, cuándo comer y qué comer. ¿Me entienden? Y la exploración de este exosistema donde voy a obtener el alimento en función o no de una mediatizadora o mediatizador, y cómo en la madurez esteroceptiva, que van a dar cuenta de estos sistemas neurológicos que estamos hablando todo este tiempo, van a dar cuenta de cómo yo acepto la comida. Bien. No solamente se trata de sensibilidad oral o facial, sino que también se trata de cómo el ser humano madura desde el punto de vista antropológico, por ejemplo, en la unidad cervicráneo-mandibular, y cómo interviene el procesamiento trigeminal acá. Vamos a ver que tenemos un montón de citas, vamos a verlos con detenimiento. El crecimiento mandibular recibe influencia de la mayor fuerza muscular. Zerlatunis et al. 2018, esto es muy reciente. También va a verse influenciado, por ejemplo, con los cambios en la maduración del eje axial del cuerpo. En Fonseca 2004, ya lo hablamos acerca de los psicomotristas, grandes compañeros del fono y sin embargo poco atendidos y poco interrelacionados. Bien, los cambios en la fuerza suprayoidea, fíjense en esto, que tiene que ver con el ascenso ioideo y laringio, desde el primer mes a los 5 meses, o sea, desde que el primer mes después de nacido hasta los 5 meses van a haber cambios en la fuerza suprayoidea que van a mejorar
o van a modificar mi deglución. Por lo tanto, sería importante ver en aquellas disfunciones que tienen que ver con laringe. Hablamos, por ejemplo, de la laringomalacia o alguna otra que tenga que ver con la musculatura de cuello o faringe. Ver los cambios en la fuerza supraoidia, si son adecuados o no, si son adecuados para esta etapa de la vida. Esto se hizo en el 98, aunque lo citan en el 2015 en Cheney Rosenthal, que tienen un libro solamente de desarrollo de conductas orales alimentarias. Ya a los 9 meses, por ejemplo, la coordinación básica de la musculatura masticatoria se hace evidente, y todo este complejo de feed forward y de feedback de información relacionada con procesos trigeminales provenientes de las piezas dentarias, del massétero, del temporal, y cómo se van adecuando para poder lograr una sinergia muscular. Bien, esto a los 9 meses ya está comenzando a completarse. Si esto no está completo a los 9 meses, debiésemos sospechar y hacer un tratamiento adecuado. Sin embargo, existe escaso conocimiento del desarrollo muscular mandibular en edades inferiores a 3 años. ¿Por qué? Porque no existen muchas publicaciones al respecto, y muchas de esas publicaciones están hechas por otras áreas o disciplinas donde el fonoaudiólogo pocas veces está integrado. Afortunadamente en Brasil, donde yo estaba, por ejemplo, había trabajo con antropólogos físicos, había trabajo con disfuncionalistas, había trabajo, por ejemplo, con psicomodristas, y esto se está empezando a engrandecer. Toda esta área están comenzando a interrelacionarse. Inclusive hay profesores de educación física que tratan disfunción temporomandibular, lo cual encuentro es una maravilla, una tremenda maravilla, y ojalá se pueda replicar acá en Chile. Bien, otra cosa más, el tamaño de la mordida varía significativamente a los 8 y 18 meses de edad. Entonces, este propicio ambiente, cuando ya pasó la etapa crítica de la aceptación de los sólidos, ya tenemos a los 8 meses capacidad para morder más. Y a los 18 meses también. Bien, esto se relaciona con el ámbito del desarrollo evolutivo, en cuanto los seres humanos necesitan este desarrollo para poder obtener presas más grandes. La influencia postural en las habilidades alimentarias lo habla Villanueva en su tratado de motricidad orofacial, de la segunda parte de su tratado, donde habla acerca de la influencia de la postura en la habilidad alimentaria en cuanto a niños que tienen alteraciones posturales ven mermada su habilidad alimentaria. Y en estas habilidades alimentarias, por ejemplo, interviene el trigémino. Interviene acá en la parte motora, interviene en la otra parte que es sensitiva. Si tienes algún problema, la evalúas y la tratas. Bien. Y la influencia, por ejemplo, en la adquisición de conductas alimentarias más complejas, en cuanto ya vimos que nosotros al momento de desarrollarla estamos propiciando habilidades manuales, estamos propiciando habilidades psicomotoras, estamos propiciando habilidades de exploración del mundo. Chatour también lo habla en el año 2003, solo de deglución. Por lo tanto, esta parte está más que cubierta. Bien, y para terminar, vamos a ver este esquema de Cheney Rosenthal, que en realidad es una cita de un trabajo de Nick Klaus y varios en el año 2015, muy poco tiempo pasado de aquel entonces, y existe acá un compilado de todas las investigaciones que tienen que ver con estos milestones o lugares donde en cada mes se desarrolla una habilidad crítica de la deglución infantil. Comencemos, por ejemplo, con el nacimiento a los 6, 10, 12 meses, 18 meses, 24 meses y 36 meses. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos los movimientos de la lengua. Los movimientos de la lengua al comienzo son de tipo vertical y más adelante se van haciendo verticales y horizontales, propiciando movimientos de tipo diagonal, solo diagonal. Más adelante se convierten en laterales también. Y esto tiene que ver con el control del bolo alimenticio en la boca. Genial. Tenemos, por ejemplo, la cavidad oral. Al comienzo, la cavidad oral va experimentando una disminución de la esa disminución de posición de la laringe y una elongación de la faringe. El desarrollo muscular de los huesos va creciendo, ya lo vimos que el tamaño de la mordida, todo ese cuento también está interrelacionado, y la cavidad oral comienza a incrementar su tamaño principalmente a los 18 meses, aunque partió a los 8. Y pasamos de este enfoque donde solo tenemos la boca hacia arriba hacia una posición en 90 grados. Bien, los dientes, piezas dentarias. Comienzan a nacer los incisivos, a los 18 meses los primeros molares, ya empezamos a desgarrar la comida, a moler la comida. Cerca de los 2 años los caninos, ya somos capaces de desgarrar carne y otras texturas de tipo chiclosas.
Y a los 36 meses nos salen los segundos molares, por lo tanto ya podemos moler adecuadamente cualquier alimento de consistencia dura y chiclosa. Más adelante tenemos los piezas dentarias permanentes. Bien, la mandíbula al principio realiza movimientos de tipo vertical, de propulsión y retropulsión. Más adelante, a los 18 meses, aquí intervienen los pterigoideos. Hacemos movimientos diagonales que intervienen vertical y lateral respectivamente. Y al final, a los 36 meses, vemos que nuestros movimientos ocupan todo el rango de movimiento de la articulación temporomandibular, en donde el movimiento circular rotatorio es el que más se utiliza. Ya sabemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer por biomecánica un movimiento rectilíneo, inevitablemente tenemos que hacer un movimiento curvilíneo. Por ejemplo, si yo quiero pegarle un combo a una persona y voy a hacer un jab, yo no estoy haciendo un movimiento lineal. Estoy rotando diversas articulaciones que me van a permitir ese movimiento rectilíneo. Por tanto, el movimiento rotatorio circular aquí es determinante. Bien, los labios. Aquí empiezan a apretarse, a dosarse el pezón. Hay una intensa actividad de aspiración, donde intervienen todos estos procesos que hemos dicho anteriormente. A los 10 meses, o sea, cerca de los 10 meses, los bebés ya pueden retirar de la cuchara consistencias tipo pudín. Genial. Y pasando los 10, 12 meses, los niños ya son capaces de cerrar los labios para mantener el bolo alimenticio en la boca. O sea, ya están usando la primera válvula de manera efectiva. En la saliva, por ejemplo, no vemos grandes diferencias desde el nacimiento hasta el año. Más bien la modificación de la composición proteica salival, donde va a intervenir la astringencia de la comida y la viscosidad de la comida. Tenemos alfa-amilasas, tenemos cistatinas de tipo S y mucinas que van a emulsionar el alimento y nos van a permitir una formación de un bolo característico y que va a dar paso más adelante a lo que nosotros formamos en bolo en la vida adulta. Lo que se modifica así cerca del año y medio es la tasa de flujo de saliva. Vamos a ver niños que salivan hasta que logran controlar la deglución espontánea y el selle labial. Esto es importante saberlo, por ejemplo, en cialorrea. Si tengo un niño con PC desde el año, o menos del año, sabré qué hito tiene que cumplirse a través de la terapia y si yo puedo conseguirlo. Claro. Y las habilidades de alimentación, por ejemplo, el suckling y deglución a través del suckling, desde el nacimiento, el sucking, que es posterior, que es una deglución ya más madura, el munching, que es cuando yo empiezo como mastigar sin mastigar. El munching es como, por ejemplo, cuando le pasa a los niños que tienen dolor que tienen dolor asociado a la dentición y les pasa este aparato y empiezan a hacer munching para poder calmar ese dolor. Si bien se dan cuenta, esto va justamente en el periodo de dentición, hablamos de los 6 meses. Después de los 10-12 meses tenemos el grasping, que es el reconocimiento a través de la boca, y biting, que significa morder. Bien, bueno, mordemos las comidas, ya. Pero no las masticamos. Cuando podemos masticarlas efectivamente, está acá, el chewing, morder. Esto se logra principalmente con la aparición de los segundos molares. Por lo tanto, la propiocepción asociada a este acto alimentario tiene que ver con apariciones de estructuras que pueden sensar el doble de lo que antes se sensaba en relación a los molares para poder triturar la comida. Si nosotros podemos tener en cuenta este cuadro de hitos de conductas alimentarias o habilidades alimentarias, podría ser una línea de base cada vez que yo tenga que intervenir a algún niño o niña que tenga algún tipo de alteración en la deglución infantil. Y eso ha sido todo por hoy, porque más adelante vamos a hablar acerca de la ínsula y de todo lo que tenga que ver con neurociencia asociado a este desarrollo trigeminal a lo largo del ciclo vital. Los esperamos en el próximo video y esperamos que sea de un agrado. Mil disculpas por la cantidad de palabras y toda la información que he dado, porque siento que debería ser videos más cortos, pero podría perder la calidad de la presentación si lo hiciera. Así que les pido un poco de paciencia, agradezco su comprensión y agradezco su preferencia. Muchas gracias y hasta pronto.